Muchas gracias, Evangelina. Bueno, hemos comenzado con 15 minutos de retraso, con las ligeras desviaciones que siempre se producen con respecto a lo previsto, pues nos hemos quedado, si hemos de tener en cuenta el horario del Congreso, prácticamente sin tiempo para el coloquio. Pero podemos permitirnos dos, tres cuestiones que se planteen brevemente, que se respondan también brevemente, porque si no nos comeríamos el tiempo del descanso. Y dada la densidad de las ponencias de esta primera sesión y dadas las cuestiones que se han planteado y que tal vez suscitan por lo menos muchas cuestiones, sin duda, pero, repito, solo tenemos tiempo para 5 o 6 minutos. Por tanto, si alguien quiere intervenir, voy a dar la palabra a 3 personas. Sin embargo, que era una especie de enunciado o principio para la interpretación de los dramas de Calderón. El secreto de una teología es una buena antropología a la hora de leer Calderón. ¿Podría explicarme mínimamente qué quería decir con eso? Pues está enunciado lo que he dicho antes. Sí, es que yo cuando leo a Calderón leo a un autor dramático. No leo a un teólogo. Y un autor dramático me habla a través de sus personajes y lo que les pasa a sus personajes. No me habla a través de los enunciados o los doxa de su época. Entonces, puede que sea lo que se llama un vicio de consentimiento personal, pero sí, lo asumo. Yo a Calderón me niego a leerlo como un teólogo, porque si hubiera querido ser un teólogo, pues hubiera hecho teólogo. Tuvo posibilidades fantásticas para hacerlo. De la misma manera que en la dialéctica sobre el poeta más grande que han dado en los siglos, que es San Juan de la Cruz, yo me quedo con el San Juan poeta y no con el San Juan teólogo, que sé que existe, que sí que existe, por supuesto que existe, pues yo con Calderón me quedo con el señor que hace teatro y que pretende hacer teatro. ¿Cómo separa contenido y forma? ¿Cómo separa contenido y forma? ¿No? Yo no separo contenido y forma. El contenido está en la forma y la forma son señores y señoras, actores, mejor dicho, protagonistas y protagonistas, perdón por eso, y actores que interpretan a unos personajes. Por acogerme a un ejemplo que ha dado Ignacio Arellano del auto sacramental, que me parece una máquina fascinante de semiología teatral, pero que naturalmente hay una prevalencia todavía de los estudios ortodoxos de interpretación exegética. Cuando él habla, por ejemplo, de la hipóstasis de la naturaleza humana y naturaleza divina, no ha contado después el desarrollo de la acción, que es que no vale solamente con esa acotación, es que todo el tiempo aparece la figura del peregrino, que es Cristo, es peregrino, ¿no? Y aparece con un tipo al lado, a la derecha y otro a la izquierda. Y el tipo que está a la derecha va cubierto totalmente por un velo, porque es la naturaleza divina. Y el otro señor va cubierto sin velo porque es la naturaleza humana. Y cuando entran en Jerusalén, los dos se quitan el manto y se lo ponen. Y Cristo pisa las dos naturalezas. Y en un momento determinado, un judío, que es el malo malísimo, se pone así, le pega un golpe, la naturaleza humana le para, forma una cruz, y entonces Cristo va cayendo y le va quitando el velo a la naturaleza divina, mientras que la naturaleza humana va cayendo con él. Señor, esto no es teología, es teatro. Lo que pasa es que es un teatro fascinante que explica la teología a través de las acciones. O a la inversa. Pues bueno, si quiere usted a la inversa, pues claro que sí. No es igual que la antropología explica la teología o que la teología explica la antropología. Muy bien, me parece muy bien. Luego aceptemos una tensión dialéctica. Bueno, sí, claro, la dialéctica marxista está muy de bien. acuerdo. Bien, hay otra palabra pedida por allí atrás. Bueno, felicidades a todos los ponentes, he aprendido mucho y han sido unas grandes ponencias. Evangelina, ya que Calderón utiliza tanto la Biblia dentro de los autos sacramentales, me pregunto si tú te has preguntado por qué escoge en los dramas bíblicos esos temas. A los Macabeos, ¿verdad? Que no es un libro tan esencial, y luego retomar el tema de David, y que David sí es esencial en la Biblia, ¿verdad? Y retomarlo.
Si te has puesto a Sí, bueno, vislumbrar por sí. qué. Yo he dicho que Calderón, en un momento determinado, la máquina de la economía dramática quiere decir, la dramaturgia es el camino que va desde una concepción dramática al escenario, y si ese camino es la Biblia, ¿verdad?, necesita un apoyo sustancial que es el conocimiento previo, el pacto entre espectador y autor o autor dramático. Entonces, si tú te pones a mirar los personajes más frecuentemente citados, los macabeos son héroes, absolutamente héroes, son los supermanes de la cristiandad, los mártires macabeos. Hay una, desde la Edad Media y todo el siglo de oro, eso es la referencia increíble de la rebelión, de la resistencia mesiánica contra el invasor. Y esto además se catapultó luego al teatro del 19 en Alemania, donde Los Macabeos es un libro de referencia, una obra que influyó mucho de Calderón. Respecto al rey David, tú sabes perfectamente que David es, no recuerdo exactamente quién, no lo recuerdo exactamente aquí en este momento, aunque lo tengo citado en la versión extensa del trabajo, que se hace un personaje de recurrencia doméstica. Las lágrimas de David, David es un personaje. Entonces está tan inoculado en la percepción del espectador que ya necesita muy poco para poner el conflicto. Y lo que hace Calderón entonces es tocar el conflicto, tocar las teclas del conflicto que le interesan. Finalmente, la Sibila de Oriente, sabes que ha habido mucho debate sobre si es la continuación o no. Yo tengo cuando me jubile, tengo mi propio objetivo. Es decir, demostrar que efectivamente Calderón, el lío ese de que si la venganza, que si se lo copia de la venganza de Tamar, esto y lo otro, que realmente ahí sea autoría compartida o no, Calderón tenía un plan. Y tenía un plan. Los cabellos de Absalón dan para dos obras, clarísimamente, y que la continuación fuera la Sibila de Oriente. Es decir, o por lo menos dos obras, de la misma manera que hizo dos partes de la dama, de la hija del aire. Entonces, es tanta la materia que hay, el acto tercero de Los Caballeros de Absalón da para dos actos, clarísimamente. Está todo prensadísimo ahí. Y esa continuación fascinante, porque el Salomón es el tío que se escapa por las esquinas. Cuando Teuca va haciendo predicciones a todos, dice, de este no quiero decir a ver nada, ya veremos lo que pasa con él, ¿verdad? Y no toma partido. Y entonces Salomón reaparece en la Sibila de Oriente, y la reaparición de estos tipos de Ensaí y Joab con pieles desde una oscura caverna, todo el debate que ella tiene para decirle a Salomón, oye, perdónalos, acuérdate de tu padre, de lo piadoso que fue, que los perdonó, etcétera, etcétera, y no sé cuántos y no sé más. Y aquel dice, mira chica, ya me lo pensaré, y se queda dormido. Y dice la señora dice, joder, ese tío, de luego no hay que lo entienda, porque se le queda dormido después de haberle dicho a ella, suplicarle, que por favor, o sea, hay demasiada ambigüedad, y me da la sensación de que es posible que Calderón pensara escribir una dilogía o una trilogía, porque la materia bíblica se adensa mucho, y desde luego, después de los autos sacramentales, y ten en cuenta que hace los Macabeos, hace los Caballeros de Absalón, y después ya se dedica íntegramente, su biblismo se aplica a los autos sacramentales, excepto la salida que hace con la Sibila de Oriente, que como sabemos prácticamente es una variante del árbol de mejor fruto, de tal manera que a lo mejor, digamos, no le dio tiempo a desarrollar plenamente su plan dramatúrgico del Antiguo Testamento. Una última cuestión. Ni a decir nada respecto a las exposiciones que habéis hecho, porque son magníficas y me parecen, sino quiero introducir un tema previo y que se refiere a toda esta reunión que tenemos. Aquí unos estudiosos de la Biblia somos responsables de haber obligado a los estudiosos de la literatura española a reflexionar sistemáticamente sobre la prolongación de la Biblia en esta literatura. Vosotros lo habéis hecho ya en vuestros estudios, pero quizás no de una manera sistemática y completa. Bien, esto significa que la Biblia ha tenido históricamente una proyección hacia adelante, y la estamos viviendo ahora. Pero la Biblia tiene también una proyección hacia atrás. La Biblia tiene una intertextualidad, y esto se verifica en cosas tan aparentes y llamativas como imágenes que han perdurado en nuestra literatura. Se ha citado, por ejemplo, insistentemente, la imagen de la serpiente de las 7 cabezas. Es el famoso Leviatán. Bueno, pues el Leviatán no es una imagen bíblica, es una imagen cananea siria del 2.º milenio. Y no solo es una imagen literaria que está allá, es que es la expresión misma, curiosamente, un ápax en la Biblia, en el capítulo 27 de Isaías, cuando dice Yahvé que suscitará en el final de los tiempos al Leviatán, la serpiente Bariaj, Najas Akalatón.
Bueno, pues esta expresión... Perdón, nos quedaremos sin café, ¿eh? Pues vamos al café. Hablaremos de esto en otro momento si queréis. Quiero decir, nada más invitaros a una proyección hacia atrás para aclarar la misma simbología que tenemos ahora como evidente de la Biblia y que la Biblia la toma de un punto más lejano. Nada más. Gracias y perdón. Claudio. Bien, sin duda el coloquio hubiera sido largo, intensivo, interesante, pero la densidad del programa nos obliga, muy lamentablemente, a tener que terminar con esta sesión. Así que muchas gracias a todos.